En este domingo vamos a tener para nosotros como Sublime Gracia nuestro primer domingo especial de transmisión virtual. Ya hicimos una transmisión el miércoles, otra el viernes, pero como domingo es la primera transmisión. Bienvenidos todos, Dios les bendiga abundantemente. Y una breve oración. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos como iglesia concentrados en ti, Señor. El corazón nuestro debe estar consciente de ti y no de las circunstancias. Reprendemos toda obra del enemigo. Reprendemos al enemigo mismo. Reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad. Creemos a tu gracia, Dios. A ti, Señor. En el nombre de Jesús, a ti invocamos. Padre Celestial, Elohim, Adonai, Dios Santo, Dios Glorioso, Dios Sublime, a ti invocamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar unos cantos breves y vamos a unirnos quienes estén del otro lado de esta pantalla, de esta cámara. Bienvenidos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Demos gracias por ser salvos y nuestra alma sienta gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva su luz. Porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva su Bendito, 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 Bendito el que viene en las nubes, en el nombre
Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo proclamado, oh Rey, porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo proclamado, oh Rey. A Cristo proclamado, oh Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo de comunión. En el cuerpo de Cristo estamos completamente ligados. La Escritura dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y el Espíritu del Señor está en todo lugar, está en todo sitio donde se invoca el nombre del Señor en estos momentos. Como dice Apocalipsis, Él se pasea en medio de los candeleros de oro que representan las iglesias de Dios y también representan los corazones de los creyentes. Específicamente, el candelero de oro habla de la voluntad del ser humano, del corazón. Bueno, en domingos anteriores empezamos un estudio sobre 7 palabras griegas que hablan de poder y que están en el Nuevo Testamento. Cada una de ellas nos habla de un tipo de poder, de autoridad, de función específica, de potencia, de fuerza, de autoridad que nos da Dios. Hablando un poco de aquel repaso, más bien haciendo un poco el repaso de aquello que hemos visto ya, Cristo establece en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero cuando Él declara que toda potestad o toda autoridad le ha sido dada, enseguida dice: por tanto, id. Es decir, Él nos está dando las herramientas para cumplir la gran comisión, que no solo se compone de predicar el Evangelio, sino la gran comisión es un complejo de 9 principios que habla de algunas instrucciones que el Señor nos da para hacer. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles la doctrina, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta que Él venga, y nos da herramientas para que esa gran comisión se cumpla. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, si uno llegase a beber cosa mortífera o tomar serpientes, esto no nos dañará, y aún poner la mano sobre los enfermos y que estos salen. En realidad, la gran comisión es mucho más que hacer creyentes, es hacer discípulos
y todo lo que acabo de resumir en pocas palabras. Pero Cristo nos deja su poder y su autoridad. Y ya hemos visto dos palabras de poder y autoridad en griego. La primera de ellas es exousia. Esta palabra exousia, en una manera condensada, la podemos entender como un poder legal. Poder legal. Los abogados lo entienden muy bien porque los abogados hablan de poderes o de testimonios en los que existen mandatos específicos. Bueno, el Señor Jesucristo nos ha dado un poder legal, un mandato, y es en el nombre de Él, en su autoridad, que nosotros ejercemos ese mandato, y este poder legal nos lleva a un recurso de dominio que es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos da ese poder legal para enfrentar cualquier reto en el cumplimiento de la gran comisión. Y hablando nada más de la sangre de Cristo, esta hizo separación entre el pueblo de Israel en Egipto y el pueblo de Egipto mismo. La sangre fue la que separó al pueblo de Israel para que no entrara el ángel exterminador y no hubiese muertes entre los primogénitos de Israel. Quienes no tuvieron la sangre en todo el pueblo de Egipto sufrieron la pérdida del primogénito y aún las bestias. Hay una segunda palabra de autoridad que es esterizo. Esterizo nos habla de un poder que soporta, un poder que aguanta, un poder que carga y que carga cargas pesadas sin problema alguno. Y aquí el recurso de dominio es la verdad. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de una tercera palabra que incluso es conocida de alguna manera entre la gran comunidad de la gente. Esa palabra es dunamis. En Lucas 24:49, el Señor Jesucristo da una instrucción antes de ser llevado al cielo, antes de que envíe a sus discípulos a cumplir la gran comisión, les da una instrucción previa y les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí habla de una promesa. Pero enseguida dice una instrucción, una orden, un mandato. Mas asentad en la ciudad de Jerusalén, noten, hasta que seáis investidos de potencia, de poder de lo alto. Esa palabra potencia en el texto original en griego es dunamis. Y luego en Hechos 1:8, cuando los discípulos están hablando sobre el Señor, sobre si el Señor va a restaurar el reino o no, el Señor les dice una palabra muy importante: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Esa palabra virtud en Hechos 1:8 es dunamis. Esta palabra dunamis es muy importante. Dunamis tiene la raíz en el verbo del lenguaje griego, koine, tiene la raíz en dunamai. Dunamai es el verbo y dunamis es el adjetivo. Dunamis significa fuerza, poder milagroso. Dunamis significa milagro, significa habilidad, significa poderosamente. También se puede leer como obrador de milagros, poder, fuerza. Incluso la palabra violencia se puede traducir de ahí, y poder de obrar maravillas. Esa palabra fuerza es en sentido literal y aún en sentido figurado. Pero ahí tenemos una cauda de palabras que nos da el significado de dunamis. Esto de acuerdo a la consulta de Strong. El verbo dunamai significa ser capaz,
ser posible, poder hacer. La palabra dunamis vamos a encontrarla 118 veces en el Nuevo Testamento a lo largo de 112 versículos. Y esta palabra, cuando la leemos ya de la manera en que la traducen, específicamente Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no quise consultar otras versiones porque hay muchas versiones de la Biblia, y yo consulté la antigua versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y la manera en que traducen Casiodoro de Reina y la revisión que hace Cipriano de Valera, en la forma en que van traduciendo el Nuevo Testamento, o va siendo revisado el Nuevo Testamento, ellos utilizan en ocasiones la palabra dunamis, la traducen de esta manera como poder, milagro, milagros, maravillas, virtud, virtudes, facultad, potencia, potestad, fuerza, valor, fortaleza, eficacia, también facultad, sí, ya lo había dicho. Bueno, esta palabra dunamis está asociada a Dios mismo. Sin embargo, tomando en consideración los enemigos de Dios que se ciernen a través del diablo y todos sus demonios, encontramos que algunas de estas fuerzas demoníacas se hacen llamar también dunamis. Nosotros debemos considerar que los atributos de Dios van a estar por encima de los atributos del enemigo, y cuando asociamos la palabra dunamis a Dios, la vamos a ver de una manera muy, muy puntual y adecuada en Efesios 1, 19 al 23. En Efesios 1, 19 al 23, vamos a leer de manera muy puntual lo que el apóstol Pablo va a decirnos, va a dejar como un testimonio. Se lo dice a los efesios, pero queda la carta como un testimonio a nosotros, y dice: ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Hay una riqueza de doctrina en estos versículos, pero solamente quiero concentrarme en la expresión la supereminente grandeza de su poder. Esa palabra poder que está en el verso 19 es dunamis. Y es la supereminente grandeza. Esa palabra supereminente es lo máximo, lo más exaltado, lo más excelso, lo más sublime. En manera tal que Pablo está dando testimonio de el gran poder. Esa palabra super es hiper, es decir, no hay un lugar más alto que el poder que tiene nuestro Dios. Y ahora ese poder fue utilizado para la resurrección de Cristo. Aquella supereminente grandeza del poder de Dios operó para que Cristo fuese levantado entre los muertos. Eso lo dice el verso 20. Pero dice algo más, muy, muy importante. Dice, por la operación de su potencia. Esa palabra potencia del verso 21 también es dunamis, y habla de su fortaleza. Y bueno, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo?
que el poder, dunamis, que utilizó Dios para realizar la resurrección de Jesús de entre los muertos, pues había sido injusta su muerte, es el mismo poder que ahora está a disposición de la iglesia. Y esto es muy, muy importante. Cuando en Mateo 6:13 el Señor Jesucristo deja el testimonio de la oración modelo, hay una expresión interesante casi al finalizar la oración y dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y esa palabra poder es dunamis. Cristo está testificando que todo el poder es del Padre, pero gloria al Señor. En Mateo 28:18, Cristo testifica que todo el poder del Padre le ha sido dado a Él, a Cristo, para que su iglesia, nosotros como iglesia, cumplamos la gran comisión. Esto es una bendición de Dios. En otras palabras, aun cuando el diablo y sus achichincles, el diablo y sus demonios tienen cierto poder, cierta potestad, cierta capacidad de hacer estragos, no tienen todo el poder. Todo el poder es de Dios. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Todopoderoso. Y Dios tiene todo poder, y ese poder está a nuestra disposición. Hablando del mismo poder que tiene Dios, en Filipenses 3:10 habla de la virtud de la resurrección de Cristo. Y esa palabra virtud es dunamis. Es un poder que está en lo alto. Es un poder que es propio de Dios. Es interesante leer en Lucas, en el capítulo 5, en los versos 17, en Lucas 6:19 y en Lucas 8:46, del poder del Señor Jesús. Esos textos bíblicos hablan del poder del Señor Jesús. Esa palabra poder es dunamis, un poder que utilizó dejando libertad al Espíritu Santo en su vida para que sucedieran prodigios, sanidades, milagros. En Romanos 1, verso 4, se habla de Cristo como el Hijo de Dios con potencia. Esa palabra potencia es dunamis. Y en Romanos 1:20 se habla de su eterna divinidad y potencia, hablando de Jesús, hablando de Cristo. Y esa eterna divinidad, y específicamente esa eterna potencia, es dunamis. Es decir, el poder de Dios es eterno. Y más que eterno, yo diría, el poder de Dios es siempre eterno. Quiero decir, desde la eternidad pasada ha existido ese poder, y todo el tiempo de la historia de la humanidad existe ese poder, y en la eternidad futura ese poder seguirá manifestándose. Es un poder divino, es un poder total, es un poder absoluto, omnímodo, es un poder que no puede ser resistido. No hay manera, no hay capacidad de que sea resistido ese poder. Y bueno, nosotros hablando de este poder mismo, vemos en Hechos 10:38, dice: cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y potencia. Esa palabra potencia es dunamis. Y esa potencia, ese poder, le permitió a Cristo, de acuerdo a este versículo, hacer bienes, porque Dios era con él. Y los bienes que hizo el Señor, bueno, hablar de ello es hablar de toda la Escritura y aún de todos los testimonios que no quedaron escritos, de acuerdo a lo que dice Juan el apóstol. Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, liberando a los oprimidos del diablo, sanando de enfermedades incurables, de enfermedades difíciles,
haciendo milagros gloriosos, portentosos. Todo esto lo hizo en el poder o en el dunamis que Dios depositó en Cristo Jesús. Y Cristo mismo, de acuerdo a Hebreos 1:3, sustenta toda la creación. Eso dice Hebreos 1:3. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Esa palabra potencia es dunamis. Dunamis. Muy bien. En 1 Corintios 4:20, el apóstol Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino consiste en virtud. Esa palabra virtud es dunamis. Podemos ver todos los testimonios de la Escritura en el Nuevo Testamento que hablan del poder absoluto, del poder omnímodo, del poder total de Dios. En Hebreos 2:4 dice, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros. Esa palabra milagros es dunamis. Y diversas maravillas. Y agrega, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 1, verso 5, dice, para nosotros que somos guardados en la virtud, dunamis de Dios, por fe, para alcanzar la salud que está aparejada, para ser manifestada en el postrímero tiempo. Veamos entonces, en una primera instancia existe la palabra dunamis como una expresión de poder que tiene Dios y que en cierto momento también manifiesta el enemigo. Pero el poder de Dios es total, es absoluto, es completo, es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad, permanece, es permanente, es un poder absoluto, total, omnímodo. El poder del diablo está limitado. El poder del diablo está limitado al poder de Dios. Voy a decirlo de una manera muy sencilla y espero que no se malinterprete. Si yo enfrentara al diablo en mi propia capacidad, en mi propia fuerza, sería derrotado y tal vez sería muerto. La razón de que nosotros podamos vivir y pervivir y sobrevivir y tener una supervivencia permanente desde Adán y Eva hasta el día de hoy es el poder omnímodo de Dios, el poder que limita al enemigo. El poder de Dios es total, es absoluto, es completo, y de acuerdo a los textos bíblicos que he citado, el poder es de Dios, del Padre, el poder es de Cristo, Cristo es Dios, el poder es de Él, es un poder total, completo y absoluto, y es en ese poder en el que nos vamos a mover nosotros. Por eso cuando dice Hebreos 2:4 que se estaba testificando, que Dios estaba testificando con ellos, con señales y milagros. Las señales y los milagros vienen de Dios, es Dios quien los hace. Como alguien dijo en cierta ocasión, yo no puedo sanarle un dolor de cabeza a un mosquito. O dicho alguien, no podemos sanar el dolor de cabeza a un mosquito. Yo no puedo. Dios puede sanar enfermedades en los seres humanos. También he oído predicadores que han orado por sus mascotas y han visto la sanidad, pero queremos hablar del ser humano, orar por gente enferma, orar por gente que está siendo oprimida del enemigo. Aquella mujer que estaba encorvada, de acuerdo al Evangelio de Lucas, y Cristo vino en un día de sábado y la sana, y dejó de estar encorvada, empieza a caminar rectamente esta mujer, hija de Abraham, dice el Señor. Cristo, con todo el poder de Dios en su vida, no actuó como ser humano ahí, él era un canal solamente, Dios obrando a través de él. Y bueno, Dios está obrando a través de su iglesia. ¿Cuántos testimonios yo vi a través de quien fuera mi pastor, de liberación de gente, de sanidades, de prodigios, de milagros? Nosotros aquí mismo en Tijuana hemos visto milagros en los que Dios ha sanado de cáncer a algunas personas. Una hermana en Cristo que tenía síntomas precursores de cáncer fue sanada
milagrosamente por el Señor, no por nosotros. Fue sanada milagrosamente por Dios. Y eso lo hace el poder de Dios. Es el poder que está por encima de cualquier potestad. Y dice Pedro que nosotros somos guardados en la virtud, en el poder de Dios, en el dunamis de Dios, por fe. No somos guardados por vacunas, no somos guardados por medicamentos. Somos guardados por el poder de Dios que está a nuestra disposición. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:3 que a nosotros son dadas preciosas, grandísimas promesas, dice, por la divina potencia. Noten, hay una vinculación entre este dunamis, la palabra potencia es dunamis, y Dios. No es un poder humano, no es una capacidad humana, es el poder divino, el poder de Dios. En Apocalipsis 5:8, el testimonio del apóstol Juan es que el templo se llenó de humo, y agrega, y de la majestad de Dios, y agrega, y por su potencia. Esa palabra potencia, es dunamis. Y dice algo más: ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Podemos ver que este poder es de Dios. No es un poder humano, no es una capacidad humana, no es una habilidad humana, es potencia, es energía, es fuerza, es capacidad, es facultad. Es todo lo que hemos leído en la definición previa que pertenece a Dios. Pero lo glorioso de todo esto es que ese poder que pertenece a Dios está a nuestra disposición. En Lucas 9:1 leemos una expresión gloriosa de bendición y de gracia. Y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud. Esa palabra virtud es dunamis. Y potestad, esa es otra palabra, la que mencioné al principio, exousia. Les dio virtud, dunamis y potestad, exousia, sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Poder a nuestra disposición. Un poder de Dios a nuestra disposición. En Hechos 19:11, el testimonio de Lucas al escribir este libro es: hacía Dios singulares maravillas. Dunamis, la palabra es dunamis ahí, singulares maravillas por manos de Pablo. Es decir, el apóstol Pablo va a estar actuando en este poder glorioso. Él mismo va a testificar en la segunda epístola a los Corintios, diciendo: conozco un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero empieza a hablar de las revelaciones que Dios le ha dado, que fue traspuesto al tercer cielo, pero más adelante dice que le ha sido dado un aguijón para que no se exalte, y dice: y he rogado a Dios 3 veces que me lo quite, pero la respuesta de Dios ha sido esta: bástate mi gracia, porque mi poder, dunamis, se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos que nada podemos por nosotros mismos, entonces el dunamis de Dios, el poder de Dios, está a nuestra disposición y opera y realiza milagros, sanidades, prodigios. Gloria sea al Señor. Hechos 6:8 testifica de Esteban, el mártir. Dice: empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, y esa palabra potencia es dunamis, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Gloria al Señor.
Simón el mago vio en Hechos 8 la operación de Dios a través de el evangelista Felipe. Simón el mago estaba entusiasmando a la gente de Samaria, haciéndoles pensar que él era el dunamis de Dios. Pero él era un falso. Él era un hombre que estaba operando en las fuerzas del enemigo, en el dunamis del enemigo. Pero cuando él ve a Felipe que viene, que evangeliza y que la gente recibe Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en nuevas lenguas, y entonces Simón el mago se interesa. Y dice la Escritura que Simón el mago entregó su vida a Cristo, pero él quiso comerciar con el Evangelio. Cuando vienen Pedro y Juan, más bien fue con Pedro y Juan que sucede el derramamiento del Espíritu Santo y que hablan lenguas. Simón el mago quiso comprar este don. El Espíritu Santo es por gracia, pero no es para negociar. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, pero no es para negociar. De hecho, un comentario marginal: el Espíritu Santo es una de las personas más incomprendidas. Se habla poco de él en la Escritura, se habla más del Padre, se habla más del Hijo. Pero lo glorioso de esto es que el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Regresemos. Bueno, Esteban era lleno de gracia y de potencia. También Esteban fue lleno de Espíritu Santo, por supuesto. Y allá en Romanos 1:16. En Romanos 1:16 se habla que el Evangelio es de potencia de Dios. Esa palabra potencia es dunamis. El Evangelio no es una manera de expresar una secta del mundo. El Evangelio no es una manera de expresar una nueva doctrina para el mundo. El Evangelio existe desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva fue dado el Evangelio. Cuando en Génesis 3:15, me parece que es el 15, el verso 15, cuando Dios le dice a Eva que ella va a tener dolores, etc., y empieza a hablar que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y ahí está mencionado el Evangelio. Las mujeres no tienen simiente, porque la palabra simiente ahí tiene que ver con semen. Las mujeres tienen ovarios y los ovarios producen óvulos. Y el óvulo es fecundado por el semen. Es interesante cómo lo dice Dios ahí. Y ahí estaba anunciado el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio nunca pudo ser acallado desde la antigüedad, aun cuando en el Antiguo Testamento, yo diría más que en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías se anuncia el Evangelio. Allá en aquella parte de la Biblia, en esa primera sección de la Biblia, el Evangelio es anunciado por sombras y figuras, pero nunca pudo ser erradicado, nunca pudo ser contrastado, nunca pudo ser desaparecido el Evangelio, porque estaba siendo operado en el dunamis de Dios. Es interesante ver que Dios sacrifica tal vez 1 o 2 animales para ponerles túnicas a Adán y a Eva, y ahí está el anuncio del Evangelio de Jesucristo, que habría de morir en la cruz. Es interesante ver a Abel sacrificando corderos para que, de lo más grueso del ganado, para agradar a Dios, y la Escritura da testimonio que agradó a Dios con esos sacrificios. Es interesante ver a Noé, que después del diluvio sacrificó sacrificios de paces a Dios. Es interesante ver a Abraham levantando 7 diferentes altares en todo su trayecto, y en esos altares ofreciendo víctimas, entre ellos corderos. Y el día de la Pascua, en Éxodo 12, 13 y 14, se nos dice cómo Israel sacrificó un cordero por cada familia, y a veces un cordero para 2 familias o 3, y ese cordero que salvó a un hombre, Abel, ese cordero que salvó a un hombre, Isaac, en el monte Moriah, el carnero, ese cordero que fue suficiente para una
para una familia, cada familia de Israel en Egipto, ese cordero que fue suficiente para salvar una nación, era solamente sombra o figura de lo que Juan en el capítulo 1 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos corderos eran sombra o figura del verdadero Cordero que había de venir, Cristo Jesús. Y el Evangelio ya estaba predicado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo está predicado el Evangelio. Isaías 52, 13 al 53, 12. Todo ese texto habla del Evangelio de Dios para su pueblo, el Evangelio de Jesucristo. Ahí se habla del Cordero que fue llevado al matadero, Cristo Jesús. El Evangelio se predicó desde Génesis hasta Malaquías. E Israel, no todo Israel conoció este Evangelio. Hubo siempre un remanente apartado para la gloria de Dios. Bueno, entonces entendemos que el Evangelio es potencia. Esa palabra potencia es dunamis. El Evangelio es potencia de Dios, es dunamis de Dios. El Evangelio así anunciado está en Romanos 1:16, en 1 Tesalonicenses 1:5, en 2 de Timoteo 1:8, en 1 de Corintios 2:4. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios es dunamis, es poder de Dios. El día de hoy habemos millones de creyentes en todo el mundo porque el Evangelio de Dios es poder de Dios. ¡Aleluya! Y bueno, este poder de Dios es para nuestra disposición, para nosotros. Hablando del Evangelio, en 1 de Corintios 1:18 y en el verso 24, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es potencia, es poder, es dunamis de Dios. Y a los llamados de Cristo es potencia, es dunamis de Dios. Deben saber que los auténticos ministerios de Dios operan el dunamis de Dios, el poder de Dios. Eso es, ellos van a trabajar, van a actuar, van a funcionar bajo la influencia del poder divino. No es el poder de ellos. Los ministros de Dios no operan en un poder propio, sino en el poder de Dios. Ver evangelistas, hago el énfasis en evangelistas, aunque hay otro tipo de ministros que hacen esto, pero ver evangelistas como en un momento dado imponen las manos sobre los enfermos y estos sanan. También los apóstoles o los profetas, los maestros, los pastores, pueden actuar en el poder de Dios para ver este tipo de milagros. Pedro y Juan subían al templo a orar, a la hora de la oración, la hora novena, y se encontraron a la puerta la hermosa, a un lado de la puerta la hermosa, aquel inválido de nacimiento. Ese hombre inválido de nacimiento lo había visto Cristo algunas ocasiones cuando pasó por ahí, y Cristo no lo sanó. Pero van Pedro y Juan, y aquel inválido los ve, voltea y los ve, y Pedro voltea hacia el inválido y le dice: mira a nosotros. ¿Saben? La gente limosnera llega a desarrollar empíricamente una cierta forma de psicología humana. Hay gente que limosnea, gente que pide limosna y ve quién le va a dar e intuye por esa psicología que ha acumulado por su tiempo de pedir, intuye quién sí le va a dar y quién no le va a dar. Cuando intuye que no le va a dar a alguien, se va, no se detiene a pedir. Bueno, este mendigo, este inválido,
se fijó los ojos en ellos y sabía que le habrían de dar algo. Él tal vez estaba esperando alguna moneda. Sin embargo, Pedro le dice, mira a nosotros. Y le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué tremenda palabra. Y el milagro no solo es el hecho de que el hombre se levantara y caminara. El milagro consiste en que, siendo un hombre inválido de nacimiento, tenía los huesos sin desarrollar totalmente, huesos duros tal vez, pero sin haberse desarrollado en la longitud del código genético de sus padres. Y los músculos no existían, era carne adherida al hueso, y evidentemente el cuerpo era en un tamaño mucho menor a lo que el código genético pudo haber mandado para que él creciera, él fuera un hombre completamente sano y saludable. Y el milagro consiste en que los huesos crecieron en la dimensión correcta, los músculos se ensancharon, los cartílagos y toda la ramificación nerviosa creció, y todo aquello se dio a la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder, en el dinamis de Dios. Y aquel hombre se levantó y nunca había caminado y empezó a caminar y empezó a brincar y empezó a danzar y entró hasta en los atrios en donde se le permitía entrar, danzando y glorificando a Dios. Y la gente se preguntaba, ¿no es este el inválido que se sentaba a limosnear en la puerta La Hermosa? Gloria al Señor. Ese milagro operó en el dunamis de Dios, no de Pedro, de Dios. Cuando Pedro es llamado, porque Dorcas había muerto, Dorcas, una mujer piadosa, simplemente ahí ni siquiera invocó el nombre del Señor. Fue Cristo hablando a través de Pedro, Tabita, levántate. El poder de la resurrección en Cristo trabajó para que Tabita se levantara de entre los muertos y fuese un cauce de bendición a los santos, a los creyentes. No es el poder nuestro, no es nuestra fortaleza, no es nuestra potencia, no es nuestra capacidad. El ministerio, y no solo el ministerio, el creyente puede trabajar, puede funcionar, puede ser un cauce del poder de Dios, del dunamis de Dios, y esto nos es dado por el Espíritu Santo. Allá en Efesios 3:7, Pablo, hecho ministro por el don de la gracia de Dios, según la operación de su dunamis, la operación de su potencia. Y en el verso 16, Efesios 3:16, y esta potencia, este dunamis, nos corrobora en el hombre interior por el Espíritu de Dios, y esta potencia, esta dunamis, obra y actúa en nosotros, verso 20. Gloria al Señor. Así que cuando hablamos de dunamis, hablamos de un poder divino, un poder de lo alto, un poder que está en lo más excelso, en lo más sublime, pero que es un poder a nuestra disposición, está dado a nosotros. ¿Qué es lo que requerimos? Un ejercicio de fe, recordando la escalera que nos invita el apóstol Pedro a subir, añadiendo a la fe virtud. La palabra virtud es poder, y entonces requerimos fe. Requerimos creerle a Dios para que el poder, el dunamis de Dios, se manifieste en nosotros. Y en Colosenses 1:11 el apóstol Pablo dice, su fortaleza, dunamis, nos corroborará. Dunamó es el verbo, dunamai y dunamis. Ahí está reiterado. Cuando lean al apóstol Pablo
y en algunos otros escritores bíblicos, van a encontrar que son muy reiterativos o podríamos decirlo redundantes. Y me gusta a mí la manera en que es redundante el apóstol Pablo. Él dice que su fortaleza nos corroborará, su dunamis nos dunamoi. Y esto es lo que nos hace aptos, conforme a la potencia, ahí la potencia es kratos, no es dunamis, de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. La fortaleza de Dios, el dunamis, el poder de Dios, nos corroborará, esto es, hará que este dunamis sea parte nuestra, y esto nos hace aptos para toda tolerancia y largura de ánimo. En Colosenses 1:29, el apóstol dice que la operación de Cristo Jesús obraba en el propio apóstol Pablo poderosamente. Dunamis. Muy bien, hasta aquí tenemos un cuadro de lo que es el gran poder de Dios, el todo poder de Dios. Y debemos nosotros entender que este poder que da fuerza, que nos hace hombres poderosos, pero solamente en el poder de Dios, en Cristo Jesús, nos corrobora, nos da facultad, nos ayuda a ser auténticos, gobernantes espirituales, si lo queremos ver así, del mundo en el que vivimos. Este poder nos es dado por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuente especial de poder. Y ya mencioné en Efesios, vamos a Efesios 3, 20 y 21. En Efesios 3, 20 y 21 leemos: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros, a él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Primeramente, este verso nos habla del poder de Dios a nuestra disposición. Es Dios quien va a actuar a través de nosotros, y ese poder de Dios va a estar funcionando a través de nosotros. Esa palabra potencia es dunamis. Pero algo muy interesante que deben aprender, esto es una semilla que les dejo sembrada en el corazón. Toda obra, escúchenlo bien, toda obra que haga la iglesia en el poder de Dios es para gloria de Dios. No es para gloria del hombre. No se trata de que vaya yo y evangelice a 1000 y esos 1000 se conviertan y empiece yo a decir: yo salvé a 1000, yo salvé a 1000. Eso es un absurdo. El único que puede salvar es Cristo. El único que puede salvar es Dios. Pero si en su gracia Dios me permitiera evangelizar a 1000 en un momento y que estos fueran salvos por el dunamis de Dios, sería solo para la gloria de Dios. Si yo orase por una persona enferma de cáncer y yo dijera: yo sané a una persona enferma de cáncer, estoy mal. Yo tendría que decir: Dios sanó a una persona enferma de cáncer. De hecho, mencioné hace rato de personas que hemos orado, personas por las que hemos orado con enfermedad de cáncer. Es una vecina de aquí a 1 kilómetro de distancia donde vivimos. Una vecina entregó su vida a Cristo. Ella nos fue recomendada por una hermana en Cristo de la Ciudad de México que fuéramos a orar por esta persona que estaba enferma de cáncer. La hija de esta persona venía de la Ciudad de México y ella había escuchado el Evangelio. Y les visitamos. Y aquella mujer que estaba enferma de cáncer, una mujer anciana, oramos por ella. Y los resultados, para la gloria de Dios y solamente para la gloria de Dios, los resultados fueron que el cáncer había desaparecido. Me acuerdo de un caso muy excepcional.
Me acuerdo de aquel caso en el que un joven de nombre Gabriel Blanco estaba internado en el Hospital del Prado de la ciudad de Tijuana. Mi esposa había ido a una consulta médica y testificándole de Cristo al médico, el doctor le dijo: mira, hay una persona allá arriba en el último piso en terapia intensiva que necesita lo que me estás hablando. Ve y ora por él. Así que mi esposa subió y oró por aquel joven que estaba en coma. Estaba en coma por causa del cáncer en la sangre. Paralelamente, yo estaba en la Ciudad de México en una iglesia local y una hermana se acercó y me dijo: hermano, ¿usted viene de Tijuana? Y le dije: sí. Y dice: ¿puede orar por un primo mío que está enfermo de cáncer en el Hospital de Prado, en la ciudad de Tijuana? Se llama Gabriel Blanco. Bueno, le dije: sí, oramos, y también hablé por teléfono, le dije a un hermano en Cristo que fuera a visitarlo, y luego, cuando yo regresé a Tijuana, lo fuimos a ver. Cuando lo fuimos a visitar, ya había salido del coma. Sus padres jóvenes, y él también un hombre joven, muy joven, en aquella época tendría 20 años de edad. Él había vuelto del estado de coma y oramos y hablamos el evangelio al matrimonio y a Gabriel Blanco, y finalmente nos despedimos. Después nos enteramos que él había sido llevado del Hospital del Prado, y sin embargo nosotros vimos la mano de Dios en él. Pero es Dios, la gloria es para Dios. ¿Por qué enfatizo todo esto? Porque el verso 21, Efesios 3:21, después de que dice que en el verso 20 que el dunamis o el poder de Dios opera a través de nosotros, en el verso 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Esto es lo que algunos predicadores y teólogos llaman una doxología, o una manera de darle gloria a Dios. Yo he encontrado varias de estas doxologías en el Nuevo Testamento, pero aquí lo que está diciendo es: la gloria no es para ti, la gloria no es para la iglesia, la gloria no es para el evangelista o para el apóstol, el profeta, la gloria no es para el pastor o el maestro o el anciano, el diácono, o para el miembro de la iglesia que oró, para el que tiene dones de fe, de sanidades, de prodigios, de milagros. No, la gloria siempre será para Dios, pero Dios nos permite disfrutar de esta experiencia, dejando en nosotros, depositando en nosotros el poder omnímodo, el poder total de Dios, el poder absoluto de Dios, para que nosotros lo ejecutemos, lo ejerzamos. Y bueno, reitero, este poder nos es dado por el Espíritu Santo. Regresando a Hechos 1:8, dice el Señor Jesucristo: pero recibiréis virtud cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, y solo entonces, podemos agregar la lectura, dice: pero recibiréis la virtud. Esa palabra virtud es poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y entonces, y solo entonces, seremos testigos de Jesucristo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a ser testigos de Jesucristo, auténticos testigos de Jesucristo, verdaderos testigos de Jesucristo, en la medida en que nosotros hablamos de Él en el poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo. Y es interesante como el profeta Isaías, allá en Isaías 28, versos 11 y 12, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Esa expresión, no quisieron oír, habla de gente, de Dios,
gente que ha entregado su vida a Cristo, pero que no quiere escuchar esta palabra, de que el Espíritu Santo está a nuestra disposición y de que cuando nosotros hablamos en una lengua desconocida, lo hacemos en el poder y en la unción del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Los apóstoles fueron cuestionados en Hechos 4, versos 7 al 8 y el verso 16, y les preguntaron los saduceos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué dunamis habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a ellos, y era una señal manifiesta, era una señal notoria, era un hecho notorio a todos los habitantes de Jerusalén, que aquel hombre era un inválido, Dios lo había sanado. Era notorio a todos los que moraban en Jerusalén. No era posible negarse a aquel hecho, aquel evento. Y a pesar de la sanidad que Dios obró en ese hombre inválido desde el nacimiento, los sacerdotes no quisieron reconocer que era en Jesús la obra hecha. Y les amenazaron y les dieron de azotes. Y cuando ellos vinieron a la asamblea, a la reunión, a la iglesia, la oración de ellos fue: Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en el que estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. El poder de Dios, el dunamis de Dios está a nuestra disposición para hablar con confianza. Hay quienes hablan con confianza sin el dunamis de Dios. Dios quiere que tengamos el dunamis y la confianza para poder testificar de Él. Y vemos en el Salmo 92, versos 10 y 11, el cuerno de la unción de aceite fresco nos habla del poder del Espíritu Santo. Ahí se habla, pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio, y seré ungido con aceite fresco. Y Dios, cuando habla de ese aceite fresco, está hablando de la unción del Espíritu Santo, nos habla del poder del Espíritu Santo, y nosotros debemos darle gloria a Dios por su poder que Él nos ha dado. ¿Puedes tú darle gloria a Dios? Sí. ¡Hazlo! ¡Gloria a Dios! Y bueno, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Esto lo declara Lucas 4. Vamos a ver dos textos de cómo Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Uno está en Lucas capítulo 4 y otro está en Primera de Juan. Vamos a Lucas capítulo 4 y vean en estos versos cómo Cristo lee una palabra profética del profeta Isaías, una palabra hablada por el profeta Isaías, y dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Verso 20: y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es lo que se había cumplido? Que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor Jehová, el Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesucristo para cumplir todo este propósito. Y aquí no se habla del juicio del que se habla Isaías. El juicio viene en breve, pero en aquel momento no era juicio. Y me gusta la confirmación que da el apóstol Juan en Primera de Juan 4:17, porque en Primera de Juan 4:17
dice el apóstol cómo le ungió, dice. Perdón, estoy equivocado. Está diciendo que nosotros somos como Cristo. Perdón, me equivoqué. Dice, en esto es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Cristo, así somos nosotros en este mundo. Esto es, si Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros seamos ungidos también por el Espíritu Santo, que tengamos el poder del Espíritu Santo para vencer al enemigo vez tras vez, vez tras vez. Muy bien, quiero terminar solamente con esta semilla. El Espíritu de Dios es, de acuerdo a Isaías, es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. No son 7 espíritus, sino es una manera en que se puede distinguir al Espíritu de Dios, de acuerdo al profeta Isaías, pero aún en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se distingue con 7 diferentes nombres. El Espíritu de verdad, de acuerdo a Juan 14, 17, Juan 15, 26, Juan 16, 13 y 1 de Juan 3, 6 y 5, 6. El Espíritu de santidad, de acuerdo a Romanos 1, 4. El Espíritu de vida, de acuerdo a Romanos 8, 2 y Apocalipsis 11, 11. El Espíritu de adopción, de acuerdo a Romanos 8, 15. El Espíritu de fe, de acuerdo a 2 de Corintios 4, 13. El Espíritu de sabiduría, de acuerdo a Efesios 1, 17. Y el Espíritu de gracia, de acuerdo a Hebreos 10, 29. Este Espíritu está a nuestra disposición para que nosotros dejemos fluir todo el poder de Dios a nuestro servicio. Dios les bendiga, amados hermanos.